Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. OEA y Paraguay capacitarán en educación digital a mujeres emprendedoras y artesanas. MAP OEA manifiesta preocupación por la integridad del líder social John Restrepo. Portal OEA para consultas, foros y repositorios. Webinar, conversación con millennials y centennials. Defendiendo los derechos humanos en la Comuna 6 de Medellín. The Trust of the Americas, entidad afiliada a la Organización de los Estados Americanos y a la oficina de la primera dama del Paraguay, Silvana Abdo, acordaron en una sesión virtual el lanzamiento de un programa de capacitación tecnológica a las poblaciones vulnerables del Paraguay, con especial énfasis en las mujeres emprendedoras y artesanas. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, destacó que la iniciativa dará educación digital en tiempos en que el uso de la tecnología es crucial para mejorar el crecimiento económico. Celebramos la firma de este acuerdo, cuyo objetivo es capacitar y empoderar a las mujeres emprendedoras del Paraguay. La pandemia del COVID-19 está golpeando fuerte a nuestras economías y esta iniciativa es una oportunidad para generar fuentes de empleo, dijo el secretario general Almagro. Por su parte, la primera dama Abdo indicó que la alianza entre el Trust y su gobierno brindará mejores posibilidades y derechos al pueblo paraguayo. El objetivo será puesto especialmente en las posibilidades de mejorar la vida de las mujeres de nuestro país de manera que puedan utilizar la tecnología para mejorar sus emprendimientos y trabajos, así como diseminar y dar a conocer sus empresas y productos, afirmó la primera dama de Paraguay. En tanto, el presidente del directorio de The Trust of the Americas, Enrique García, dijo que la alianza con el gobierno paraguayo permitirá desarrollar un programa de inclusión social que mejorará la economía de muchos hogares de bajos ingresos. Hoy más que nunca, los tiempos demandan que actuemos rápida y eficientemente para facilitar, junto con los socios locales en cada país, las habilidades que las poblaciones más vulnerables necesitan para salir adelante durante y luego de superada la pandemia del coronavirus en la región. En eso trabajaremos conjuntamente, agregó el titular de Trust. La iniciativa, que se encuentra en fase de diseño, contará con la participación público-privada y se focalizará en capacitación digital y empresarial, así como habilidades para el trabajo, liderazgo, comunicación asertiva y prevención de la violencia de género. Los proyectos que desarrolla el Trust for the Americas cuentan con una tasa de acceso a oportunidades económicas del 40% de sus egresados. La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, MAP OEA, manifiesta su profunda preocupación por la integridad del líder social John Restrepo, quien desapareció el 29 de abril en Tarazá, Antioquia. La misión respalda las voces que exigen su pronto regreso y exige a los grupos armados ilegales cesar ataques contra la población civil. La Organización de los Estados Americanos presenta el portal de consultas, foros y repositorios sobre el mundo durante y después del COVID-19. La Secretaría General de la OEA invita a todas las personas interesadas a contribuir con sus ideas para la construcción del mundo post-COVID-19. Para participar, las personas deben registrarse con su nombre y su correo electrónico y aceptar regirse por el protocolo de participación. La OEA alienta a contribuir con ideas y propuestas sobre la variedad de temas propuestos bajo los 4 pilares de trabajo de la organización: democracia, desarrollo, derechos humanos y seguridad. El programa de ciberseguridad de la OEA realizó el webinar Conversación con Millennials y Centennials sobre cómo los jóvenes se adaptan digitalmente durante el COVID-19. El programa de ciberseguridad ha organizado este webinar para discutir sobre el impacto que ha tenido el COVID-19 en nuestras actividades cotidianas y cómo hemos tenido que adaptar estas actividades cotidianas al mundo digital, incluyendo, por ejemplo, la forma en la que trabajamos, la forma en que estudiamos y cómo nos comunicamos con otras personas. Quisimos invitar a estas 3 personas cuyas organizaciones y proyectos se vieron afectados por la pandemia, pero quienes han podido reinventarse con la ayuda de la tecnología, las plataformas digitales y su propia creatividad. En mi caso, creo que estoy representando en este momento al área de las artes y soy directora de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, una orquesta joven profesional de Venezuela,
Con mucho orgullo digo que es la única orquesta profesional, por lo menos en la ciudad de Caracas, que no tiene ataduras políticas y que lleva un programa realmente a todos los venezolanos, sin importar tendencias políticas, una estrategia un poco arriesgada, pero esa es la característica de esta orquesta durante 30 años. Son jóvenes que de alguna manera buscan que la música académica no solamente llegue al público habitual, sino que también pueda romper fronteras, que este formato orquestal pueda romper fronteras. Y es así que esta estructura se ha presentado no solamente en teatros tradicionales, sino que de alguna manera hemos sido muy arriesgados, visitamos mucho los hospitales, espacios públicos, barriadas de extrema peligrosidad en nuestro país, viajamos al interior, digamos, es un modelo muy diferente al modelo tradicional orquestal. Es por eso que yo creo que el contar con personas tan irreverentes, con músicos con estas características particulares, ha hecho que cuando nos vimos encerrados en nuestras casas, entendiéramos rápidamente que la tecnología tenía que ser nuestro primer aliado. Y ojo que en el mundo cultural esto no ocurre tan fácil, porque nuestro contacto siempre es muy humano, ¿no? Es de persona a persona. En las artes tendemos mucho a eso, menos en el cine, por ejemplo, o de repente en algunos videos. Pero la realidad es que dependemos mucho del contacto físico y hemos descubierto muchísimo la tecnología en estos momentos. Entonces quizás ha sido un poco difícil porque hemos tenido que montarnos en este barco de inmediato, ¿no? Y descubrir los pros y los contras. Bueno, yo no sé si está bien con esta presentación, pero bueno, como digo, es una orquesta que de alguna manera está rompiendo algunos esquemas. Y sí, el uso de la tecnología en estos tiempos ha sido muy retador. Para cerrar mi intervención en este momento, solo contarles que en el caso de la música hay un gran problema que es la sincronía. Fíjate que estamos ahorita en este Zoom reunidos y ocurre en casi todas las plataformas, fue nuestra primera investigación cuando comenzó todo esto, que es que la tecnología todavía no está tan avanzada como para permitir la simultaneidad de imágenes y sonidos. Es decir, por eso es que casi todos los conciertos que estamos viendo en línea ocurren pregrabados, porque no podemos, si en este momento hiciéramos un ensayo de hablar Salvador, Juan David, Mariana y yo al mismo tiempo, pues la plataforma va a seleccionar ella a quién le va a dar la prioridad y posiblemente tendremos simultaneidad de sonido de 2 personas. Y la imagen además va a estar desplazada de acuerdo a las velocidades del internet y otras características que yo desconozco. Pero entonces eso es un primer reto. El primer reto es que en el caso de las artes, creo que contamos con una tecnología que en cierta forma todavía está un poco retrasada o que no está, digamos, a la altura de la necesidad. Entonces, ese sería, digamos, nuestro primer desafío en estos tiempos. En 2008, varias personas e instituciones de Medellín decidieron crear una mesa de derechos humanos en una zona duramente golpeada por la criminalidad. La misión de apoyo al proceso de paz de Colombia de la OEA respaldó este hecho de paz que ayudó a generar conciencia sobre el valor de la vida dentro y fuera de la comunidad. Yo llegué a la comuna 5, 6 y 7 en el año 2003. Pues lo primero que vivimos fue como el contexto de la gobernabilidad, es decir, todo estaba manipulado y manejado por don Berna, y en ese tiempo dentro de la ciudad se vivía una tensa paz, pero todo el mundo vivía tenso pues porque realmente la ciudad estaba en las manos no de la legalidad, sino en las manos de la ilegalidad. Bueno, Medellín es una ciudad que ha vivido una situación de violencia compleja. En el año 2008, un conjunto de personas y de instituciones tomamos la decisión de decir, no trabajemos los derechos humanos no solamente en el centro, no aquí en la Alpujarra, en relación con los principales actores de la ciudad, sino llevemos el tema de defensa de los derechos humanos a los barrios, a las comunidades, especialmente a las comunas. Pero nos motivó precisamente la angustia de que estaba pasando una situación de violencia muy grave, muy compleja,
y que pues el mismo miedo de que no podíamos ni salir, ni podíamos hacer nada, porque era una época muy hostil, muy difícil, nos motivó a que teníamos que hacer algo y era juntarnos con los mismos vecinos, con los mismos amigos a hablar del tema, a decir qué podemos hacer en conjunto, y por eso logramos que nos juntáramos en medio del miedo a abrazarnos, a hacer acciones simbólicas para respetar la vida. Sobre todo empezó como un ejercicio de carácter académico de qué vamos a hacer. Y en ese qué vamos a hacer surgió la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 6. Lo primero que empezamos a hacer fue hacer una serie, digámoslo así, de ejercicios bien interesantes sobre cómo intervenir la zona y concientizar en torno a los derechos. Porque cuando se violan los derechos, en muchas ocasiones la gente no sabe ni siquiera que se están violando sus derechos. Pues fue muy importante, uno, que se hablara de derechos humanos, porque era prohibido hablar de derechos humanos, y que lo hablaran no expertos, que lo hablaran eran los líderes que habían sufrido el conflicto, que lo hablaran ciudadanos del común que no tenían conocimiento de derechos humanos, y que era precisamente ese dolor que expresaban, que querían precisamente que se respetara la vida. La OEA llegó a una etapa cuando estaba en una situación complicada la Comuna 6, donde estábamos pidiendo mucho respaldo institucional y mucho respaldo de organismos internacionales por todos los hechos que estaba presentando, pues hechos de masacres complicadas, difíciles, donde el clima de conflicto era muy grave. Esa convocatoria y esa participación tan diversa sirvió para que también los medios de comunicación se interesaran y yo creo que de alguna manera sintieran que había una mesa con sabor a barrio, y que era una mesa sin mucho sesgo político y sin mucho sesgo a veces de izquierda, como estaban tatuados, como han estado tatuados los derechos humanos. Permitió mostrar de que los derechos humanos eran de todos y de todas. Este fue el detonante, no peyorativo, sino positivo, para que a partir de allí no solamente surgiera la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 6, sino que toda la ciudad, incluso el área metropolitana, fue expandiendo mesas de derechos humanos, a tal punto que llegamos a montar la Mesa Metropolitana de Derechos Humanos. Sí, todos los líderes siguen trabajando de una manera muy juiciosa sobre todo en torno a la ciudad y a la convivencia y en torno a los derechos humanos. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.